hoy estamos en los retos de la política, el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca con Adolfo Garcé, con Fito Garcé. Querido Fito, muchísimas gracias por estar en este programa. Debo decir antes que me digas nada que eres doctor por la Universidad de la República de Uruguay, universidad de la que eres profesor titular y también fuiste presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política y bueno, un profesor y un investigador prolífico. Repito, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, el agradecido soy yo, Manuel. Estuve, como te decía hace un segundo, antes de empezar a grabar, estuve mirando uno de los reportajes preciosos que has hecho, así que no sé qué hago yo en esta lista. Te agradezco Bueno, muchísimo, es un honor, y te felicito por el ciclo. Muy, muy útil para todos nosotros, colegas, y seguramente para nuestros estudiantes. bueno, Fito, pues ya sabes cuál es la pregunta. En tu Bien. opinión, bueno, antes de nada, Sí. no, en tu opinión, ¿cuáles son los retos de la política? Luego diré algo. Ok, mira, voy a empezar por algo súper abstracto. Para mí el reto de la política es cumplir con su promesa, Manolo, cumplir con la promesa. La promesa de la política es que podamos vivir en paz, es que aceptemos nuestras diferencias. Clase uno de cualquier curso de ciencia política, ¿no? Primer párrafo de cualquier manual de ciencia política. ¿Mm? Inventamos la política a los seres humanos porque es la manera de vivir en paz, de tramitar pacíficamente diferencias, bueno, inherentes a que somos individuos. Por definición somos distintos, ¿no? Tenemos creencias distintas, interpretamos de modos distintos nuestro lugar en el orden social. Y por lo tanto, para eso precisamos la política, para vivir en paz. Remito al mito de Protágoras, ¿no? A Zeus enviando a Hermes a distribuir de modo equitativo entre todos los seres humanos la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Mm? Porque eso es la política. Entonces, que la política cumpla su promesa, ¿no? De permitirnos vivir en paz. Y a ver, esta idea se formuló en Occidente hace 2500 años, un poco más, y todavía nos cuesta, nos sigue costando aceptar las diferencias. Todavía la política no cumple con la promesa de hacer que tramitemos nuestras diferencias pacíficamente. Y bueno, pero aprendemos, Manolo. Entonces, aquí quiero introducir quizá uno de los conceptos que a mí más me entusiasma en los últimos tiempos, que es esto. El concepto que se lo tomo prestado, que lo aprendí de un colega que admiro mucho, Emanuel Adler, eh, que habla de la evolución cognitiva de los órdenes sociales. Mirá, lo que precisa la política es seguir aprendiendo, seguir evolucionando, aprendiendo a partir de su propia práctica a resolver problemas que son muy delicados. ¿Qué sabemos? ¿Qué aprendimos ya? Y aquí voy quizás al tercer argumento. Aprendimos que la única manera de tramitar pacíficamente nuestras diferencias es la democracia. Es la Ujú. democracia. Y bueno, aunque como concepto es antiguo, como práctica es reciente, ¿no? En esa historia, ponele de Occidente, de 2500 años o algo así, ¿no? Si hacemos empezar la historia, ¿no? en Grecia, yo qué sé, en el Peloponeso, al menos la historia de la política, como idea es vieja, 2500 años, como práctica es reciente. Llevamos, siendo muy generosos, 2 siglos en esto de aprender a construir sistemas democráticos. Todavía estamos aprendiendo. Yo en clase o cuando trato de explicar esto digo, hagan de cuenta que la democracia es como una criatura que tiene 10 meses, 11 meses. Hace poco. Hace poco que trata de caminar. En tiempos históricos hace muy poco. Entonces, camina un poco, ¿no? Toma los bajos de los pantalones de sus padres, camina y se cae. Y gatea. Así anda la democracia por el mundo. Aprendiendo. Ya sabemos que el desafío es construir democracias para poder vivir en paz. Y acá me voy a venir un poco a América Latina, que es lo que conozco un poquitito más. Cuando yo miro la historia de la democracia en América Latina, que es una historia muy triste, ¿no? Porque América Latina, solemos decir, ese continente de la desigualdad, también ese continente de la dictadura, ¿no?
basta leer ese lindísimo artículo que publicó hace un tiempo, hace como 20 años ya, Peter Smith y sus colaboradores sobre los ciclos de la democracia electoral en América Latina, para tomar nota que la democracia predomina recién en América Latina en el último cuarto del siglo XX, Manolo. Hay que esperar al último cuarto del siglo XX para que la democracia sea el régimen predominante en América Latina. Hace muy poquito. Camina y se cae, ¿no? Es esa criatura que camina un poco, gatea, se cae y vuelve a arrancar. Y en la historia de América Latina, yo diría, hay tres desafíos que, que no terminamos de resolver bien, ¿no? Y que creo que son absolutamente claves para que la democracia funcione. Mirá, yo lo sintetizaría de este modo. Precisamos aprender a equilibrar gobernabilidad con dispersión del poder. Primer gran desafío. Segundo, aprender a equilibrar competencia, que es el ABC de la democracia, ¿no? La lucha electoral, con la cooperación. Sin cooperación tampoco funciona la democracia. Tercero, aprender a equilibrar representación con liderazgo. La palabra liderazgo te la he leído a vos, te la he escuchado a vos muchísimo tiempo, ¿no? Que muchas veces has hablado de esto. Me quiero detener un poco en estos tres aprendizajes. De acuerdo. Gobernabilidad y dispersión del poder. Eh, Nosotros, después de las guerras de independencia, decidimos copiar la Convención de Filadelfia, ¿no? El sistema presidencialista norteamericano, Sí, que se basa en la dispersión del poder. No hay idea más importante en los federalistas que esto, ¿no? Que el control, que el miedo a la tiranía, ¿no? Que el control del poder del presidente. El presidente debe parecerse más al alcalde de Nueva York, ¿no? Que al rey de Inglaterra, dicen por ahí. En América Latina como que copiamos la cáscara de ese sistema presidencialista, pero nos olvidamos de su esencia. En América Latina parece que le tenemos más miedo a la anarquía que a la tiranía. Y entonces tenemos presidentes, como decía Simón Bolívar, tenemos en realidad reyes con el nombre de presidente. Es decir, en este juego entre cooperación, entre dispersión del poder y concentración del poder, hemos tendido a concentrar el poder mucho más que a dispersarlo. Eh, y nos ha salido carísimo, porque en realidad, mm, bueno, me considero, acá estoy en la baranda de los republicanos y de la tradición aristotélica para adelante. No hay manera de vivir en paz, no podemos vivir en paz y no podemos construir regímenes estables sin dispersar el poder. En América Latina todavía cuesta demasiado esta idea y todavía seguimos soñando con, no sé, con esos reyes. eh, quizás el legado colonial, o un lado perturbador del legado colonial. y en ese Es, sentido, a ver, perdona, ¿en ese sentido crees que es útil reivindicar el trabajo de Juan Lin? mirá, eh, desde luego, en cierto sentido sí, pero mirá, yo soy de los que piensa que una vez que, que tomamos la decisión de ir por el presidencialismo, más vale aprender a usarlo bien De acuerdo, que andar cambiando. Porque, y ustedes lo saben muy bien en Europa, hay parlamentarismos y parlamentarismos, y hay presidencialismos y presidencialismos. Hay presidencialismos que funcionan y hay presidencialismos que son un desastre, y hay parlamentarismos que funcionan y parlamentarismos que han sido un desastre, ¿no? Como el famoso caso francés antes sí. de los tiempos de Charles de Gaulle. Entonces, tomamos el camino de los presidentes, del presidencialismo. Bueno, otra vez, la palabra mágica, la palabra clave, la palabra que prefiero. eh, a partir de nuestra práctica, aprendamos a corregir sus defectos. Si hemos ido por el camino de concentrar el poder y se nos fue la mano, aprendamos ahora a dispersar el poder. Ahora América Latina ha tomado el camino a menudo de dispersar el poder. Pienso en Brasil, ¿no? El poder está tan disperso que cuesta construir coaliciones y cuesta hacer que los gobiernos funcionen. Bueno, eh, no sé si conviene dar el paso al parlamentarismo. En realidad lo que conviene es aprender a simplificar ese sistema de partidos y que aprendan a negociar De sin acuerdo, dinero, de acuerdo. sin comprar apoyos.
En fin, prefiero el aprendizaje al cambio brusco. Ya que Perfecto. tomamos por el camino, ese camino, sigamos para adelante. El segundo aprendizaje, competencia y cooperación. América Latina tiene problemas, la democracia de América Latina tiene problemas para negociar. Vamos por el camino del borrón y cuenta nueva. Vamos por el camino de esto, en esto los argentinos son como expertos, ¿no? Bueno, cada gobierno viene y hace tabla rasa y cuesta muchísimo construir pactos, negociaciones, acuerdos, ¿no? La lucha por el poder casi casi que es una guerra, ¿no? Gran desafío. Esto lo sabemos bien los uruguayos, porque los uruguayos pasamos de las guerras civiles del siglo XIX, de los tiempos en que lo que se llamaba en aquellos años la banda oriental del río Uruguay, en nuestro país, era la tierra purpúrea, roja de sangre, de tanta guerra civil, pasamos a ser expertos en negociación. Aprendimos de nuestra práctica, aprendimos de nuestro error. Es como la Unión Europea, que es un gran ejercicio de aprendizaje después de guerras y de dos espantosas guerras que devastaron Europa, o si querés ir más lejos, de toda una historia de invasiones y guerras, ¿no? Eh, Nosotros, los uruguayos, aprendimos a negociar a partir de las brutales heridas de las guerras del siglo XIX. Bueno, a América Latina en general todavía le cuesta la magia, la práctica de la negociación. Y lo tercero, el otro aprendizaje que cuesta demasiado es este entre representación y liderazgo. Sobre estos, a mí me gusta siempre citar a Cebulski, ¿no? Em, Qué difícil que es para la gente, ¿no? Qué difícil que es para la ciudadanía sentirse representada, creer en sus representantes. Pienso bueno, cuando Cebulski dice, bueno, sí, entre la ciudadanía y los representantes siempre hay una brecha muy grande. Em, no tenemos todos los partidos que quisiéramos. No hay ningún partido que se ajuste perfectamente a nuestras preferencias. La competencia centrípeta hace que mucha gente ¿no? Se sienta lejos de lo que ofrecen los partidos, etcétera, etcétera. Para la gente es tremendamente difícil sentir que puede controlar a sus representantes, que puede obligar a los representantes, dice Seborki, a hacer lo que prometieron, o que los puede penalizar si se alejan de lo que prometieron. Es muy difícil esto. Y también es difícil, últimamente, encontrar líderes capaces de ejercer cierta pedagogía sobre la opinión pública. Es como que es fácil, ¿no? Es fácil también subirse a la ola de lo que dicen las encuestas y, y tomar por los atajos de lo que la gente reclama, eh, a veces sin medir las consecuencias, ¿no? Acá también hay un equilibrio muy difícil. Representar, escuchar y a veces contradecir, explicar, hacer, hacer un poco de pedagogía, eh, tomar riesgos, a veces decir que no. Los políticos que dicen que sí siempre conducen a las sociedades al abismo, los políticos que dicen que no siempre destruyen la democracia. Ahí hay un edificio, un, un desafío también extremadamente difícil. Y a todo esto hay que agregarle, Manolo, el reto bueno, este reto de la inteligencia artificial, sobre lo que se está escribiendo mucho, ¿no? El reto bueno, de hasta dónde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, etcétera, puede complicar la competencia electoral, la formación de preferencias, hasta dónde las redes sociales pueden todavía dividir mucho más a las sociedades de lo que ya están. También allí hace falta aprendizajes. Para mí la palabra, vuelvo al principio, para mí la palabra mágica, la palabra clave en lo que hay que seguir pensando es en cómo la democracia aprende, en cómo la democracia aprende para que la política sea mejor. Y Sí, quiero decir que creo profundamente en el papel que tenemos nosotros, ¿eh? Nosotros como cientistas políticos, como estudiosos de la política, en el papel que tenemos que jugar en la contribución a estos procesos de evolución cognitiva y de aprendizaje democrático. La ciencia política ha progresado extraordinariamente en el continente en los últimos 20, 30 años. Eh,
cada vez se publica más, cada vez se publica mejor, cada vez estamos más insertos todos en redes internacionales, cada vez dialogamos más con los colegas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eh, Cada vez escribimos más en inglés, ¿no? Y publicamos en mejores revistas. No podemos de ninguna manera dedicarnos solo a eso, como vos bien sabés y como bien enseñás y practicás. Precisamos politólogos metidos en la polis, ¿no? No Es, somos sin afanes mesiánicos, ¿no, Manolo? Sin sí, afanes sí, mesiánicos. no, es una reflexión que comparto contigo y me alegro escucharla, ¿no? Para entrar Claro. ahora en la segunda parte de nuestro programa, quiero hacer alusión a algo que iba a decir al principio, pero que lo he A dejado ver. para ahora. Y tiene que ver con este libro que sacaste el año pasado con Ah, Fernanda Boidi genial. acerca de la democracia uruguaya. Claro, El libro se titula La claro. democracia uruguaya ante el espejo, Exacto. conversatorio de la máquina de aprender, a propósito Exacto. de esta palabra que has dicho varias veces. Claro. Eh, ¿Cuáles son los retos hoy de la política uruguaya, sabiendo que Mm. estamos en año electoral, ¿no? Sí, ¿Qué puedes contar también para una audiencia bien, que no es uruguaya y que solo sigue las noticias de los países cuando las noticias llegan, ¿no? Pero aquí claro. todavía nos quedan unos meses, primero Sí. para las elecciones primarias y luego para las elecciones generales. Bien, 30 segundos sobre el concepto general del libro. Esto que acabo de decir, la importancia de aprender, lo estamos practicando en Uruguay. Se habla mucho de Uruguay como una democracia ejemplar y nosotros los que vivimos acá sabemos que Uruguay tiene problemas. En términos comparados, fenómeno, ¿no? Yo creo que somos una de las mejores democracias de la región, ¿ok? Los que vivimos acá sabemos que hay problemas y tenemos la obligación de hablar de los problemas porque si no hablamos bien, además, con serenidad y con fundamento y con ciencia política, ¿no? De los problemas solo se agravan, ¿no? Solo se pueden agravar. Por Adelante, eso ¿cuáles es, son? bueno, mirá, Seborski de vuelta. Hace unos años, cuando yo era director del Departamento de Ciencia Política, trajimos a Seborski al Parlamento y Seborski dijo, bueno, una vez más lo que ya venía escribiendo, estamos hablando del año 2015, dijo, no hay problema más importante que el de resolver cómo ingresa el dinero, cómo estudiar y controlar el ingreso del dinero a la política. Dinero y política, política y dinero. Ahí tenemos un desafío enorme en Uruguay, porque Uruguay fue el primer país del continente en legislar, en generar un sistema de financiamiento público de la política en 1928, pero estamos muy, muy por detrás de otros países en el control del financiamiento privado. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, de un tiempo a esta parte, los candidatos, los partidos tienen que informar, tienen que presentar declaraciones juradas. Es muy difícil para el Estado uruguayo controlar que las declaraciones juradas estén correctas. No tenemos, no tenemos capacidad técnica en la Corte Electoral o en ninguna oficina del Estado para controlar que los políticos no mientan. Entonces, digamos, hay mucho por hacer allí. Y en Uruguay se ha hablado mucho en los últimos años, bueno, porque claro, circula la cocaína por nuestros puertos de modo escandaloso. Entonces se ha hablado mucho de narcotráfico, ¿no? De Uruguay como lugar por el que circula el narcotráfico y se habla de conexiones entre narcotráfico y política. Se habla. No está documentado, pero la verdad es que la legislación uruguaya tiene mucho para avanzar. Mirá, durante el último gobierno del Frente faltó un voto para aprobar un proyecto de ley estricto sobre el financiamiento de la política. Se retomó en esta legislatura y fracasó de vuelta. Entonces, ahí tenemos una cuenta pendiente. Segunda cuenta pendiente, Manolo. La democracia uruguaya brilla en el nivel nacional, pero tiene, como otras, muchas del continente, tiene problemas serios en el nivel subnacional. Uruguay está dividido en 19 departamentos, y es un país unitario, ¿no? Tiene 19 departamentos. Cada departamento tiene un gobierno departamental presidido por un intendente
los intendentes en Uruguay generalmente son reelectos cuando gobiernan bien, cuando gobiernan más o menos, cuando gobiernan mal. Es decir, es bajísimo el nivel de competencia efectiva, si vos querés, a nivel de los gobiernos subnacionales. Sí, Es y muy difícil controlar lo que hacen los citando intendentes. a Preborsky, eso es una quiebra de un principio fundamental de la democracia, ¿no? Que significa la alternancia. Pero es así, es escandaloso. Mirá, hay departamentos en donde solo ha gobernado un partido. En Montevideo desde 1990, y estamos en el 2024, desde 1990 gobierna el Frente Amplio. Y te puedo asegurar que ha habido gobiernos buenos, regulares y hasta malos en Montevideo. ¿Mm? Eh, bueno, hay lugares en donde los blancos ganan siempre, hay lugares, por ejemplo, el departamento de Rivera, bien al norte, límite con Brasil, donde los colorados ganan siempre. En Montevideo el Frente gana siempre. Che, hay algo que funciona muy mal en el gobierno subnacional. Y lo que, para empezar, el problema es de orden institucional, porque no se trata de personas. Los intendentes son buenas personas. Es un problema institucional. La Constitución uruguaya establece que el partido que gana la elección automáticamente tiene mayoría en la Junta Departamental, que es el Congreso, el Parlamento del departamento. Es decir, el intendente, en teoría, es controlado por su propio partido, de acuerdo a la Constitución. No hay checks and balances, ¿no? No sé, si revivieran Madison, Hamilton y Jay, se vuelven a morir, ¿no? Si les contamos cómo funciona la democracia en el nivel departamental en Uruguay. Entonces, los intendentes no son controlados por las juntas departamentales. Los intendentes tienen una influencia enorme en los negocios, tienen una influencia enorme en los medios de comunicación, y llega hasta el ridículo esto, porque a veces los intendentes pueden ser reelectos por un periodo, ¿no? Entonces, gobiernan 5 años, son reelectos por 5 años más. Cuando no pueden ser reelectos, dejan a una persona de su confianza y vuelven a los 5 años, salvo que esa persona que dejaron en su lugar los traicione y haya decidido construir su propio imperio. Entonces tenemos una guerra entre el ex intendente y el no intendente. A veces dejan a sus hijos. Es casi feudal el sistema. Bueno, eh, ahí tenemos un problema muy serio. En el nivel, hay 3 niveles de gobierno, ¿no? El nivel nacional, que funciona bien, el nivel departamental, que funciona mal, y el nivel de los municipios, el tercer nivel de gobierno, el gobierno más de cercanía, que fue creado en el 2009 y que todavía está en ciernes, ¿viste? Está iniciándose. Entonces, la democracia a nivel subnacional tiene problemas también. Otro problema, otro reto que está tratado en este libro que escribimos con Fernanda Boyd, con aportes de muchos colegas, la participación de la mujer en la política. En Uruguay, en el Parlamento, rara vez el porcentaje de mujeres supera el 20%. Hay muy pocas mujeres en el Parlamento. Jamás ha habido una mujer presidiendo el Poder Ejecutivo. Lo más lejos que hemos llegado es ahora, en este gobierno, que tenemos una mujer ejerciendo la vicepresidencia, Beatriz Argimón. Ahora, en esta elección, hay una mujer que tiene chance de ser electa presidente, que es la que ejerce la intendencia, el gobierno departamental de Montevideo, por el Frente Amplio, que es la ingeniera Carolina Cose. Si querés de ahí, nos vamos a las elecciones en 3 minutos. ¿Vos qué decís? Eh, ¿O sigo no, con solo los un problemas de la comentario. democracia? Ya estamos terminando, pero solo un comentario sobre partidos, ¿no? ¿Cómo está la salud de los partidos en Uruguay ahora mismo? Bien, no está mal, no está mal, eh, no está mal. En Uruguay seguimos teniendo un sistema de partidos razonablemente sólido. Ponele que las mediciones no coinciden, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en América Latina los partidos que gozan de mayor confianza son los partidos políticos uruguayos.
sí, Algunas mediciones dicen que el 20% de la gente confía en los partidos, otras dicen que más, que cerca del 40%. En fin, en todo caso, no hay una grave crisis de legitimidad de los partidos. Lo más novedoso y sorprendente pasó en la elección pasada, en 2019, cuando irrumpió un partido que todavía existe, veremos cómo le va este año, que se llama Cabildo Abierto, que es sí, presidido por un ex comandante en jefe del ejército, sí. de familia política, que se llama Guido Maní Ríos, que sacó 10% de los votos, casi tanto como el Partido Colorado. Es decir, hubo un pico de volatilidad electoral en la elección pasada y un aumento en la fragmentación del sistema de partidos, pero bueno, nada indica que el sistema de partidos uruguayos esté desmoronando. Los blancos siguen muy fuertes, los colorados siguen en crisis, el Frente Amplio sigue muy fuerte, la intención de voto del Frente Amplio anda en 43%, y el país está perfectamente dividido en dos bloques, el bloque Frente Amplista y el bloque de los que no quieren que Eh, gobierne. ¿Crees que el fenómeno Milei puede servir de vacuna para que no se repitan en Uruguay experiencias en esa línea? Eh, bueno, mirá, sí, se mira con mucha desconfianza lo que pasa en Argentina y el desplome, ¿no? De los partidos en Argentina. Por ese lado sí. Por otro lado, te diría, eh, en Uruguay, en Uruguay la gran elección de cambio ya ocurrió. Porque, viste, cuando los argentinos votaron por Milei, mucha gente acá en Uruguay decía, ah, bueno, ¿y puede pasar lo mismo acá en Uruguay? Bueno, pero ya pasó. La gran elección de cambio en Uruguay fue el 2019. En el 2019 se terminó un ciclo que en Argentina se terminó 2 años después. ¿Mm? El ciclo kirchnerista terminó con Milei y un desplome generalizado de Argentina en todo sentido, y la irrupción de Milei. En Uruguay, el ciclo progresista, la era progresista, como le llamamos con Jaime Yafé, terminó en el 2019 con una gran elección de cambio, cambio de élites en el poder, la irrupción de un nuevo partido, pico de volatilidad electoral, este, y por lo tanto yo no creo que este año tengamos una gran elección de cambio. En Uruguay la política funciona poco así, después de las tormentas viene la calma, y entonces lo que se espera en Uruguay este año es que más bien haya poca volatilidad electoral. Pero como fue tan pequeña la diferencia en el balotaje del 2019, fue de 35.000, 36.000 votos, Sí, ¿no? Una pequeñísima volatilidad electoral este año puede generar puede un gran producir el cambio cambio. político. Un Muy bien, gran cambio Fito, político. pues con vuestro libro terminamos. De nuevo, mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Bueno, no, Contacto. el agradecido de vuelta soy yo, y bueno, que nos veamos muy pronto.